Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2025. Llegamos a la emisión número 844 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Quedamos hoy a 156 episodios de completar la cifra icónica de 1000 reconstrucciones de eventos relacionados con la violencia narcoterrorista contra nuestros conciudadanos por parte de los brazos armados del Partido Comunista. Vamos a traer a colación nuevamente los hechos relacionados con la masacre de 13 miembros de la Policía Nacional perpetrada por narcotraficantes y terroristas de la cuadrilla 36 de las FARC en el área rural del municipio de Amalfi, Antioquia, el mes pasado. Y luego, en menos de 2 semanas, una contundente reacción de la Policía Nacional que condujo a la muerte en combate de 4 de los narcoterroristas responsables de esta masacre, entre ellos quien había encabezado la acción criminal. Esta reacción de la Policía Nacional se produjo en el municipio de Campamento, Antioquia, muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Solo era cruzar un tramo del municipio de Anorí, ya que Campamento y Amalfi limitan respectivamente por el oriente y el occidente con este municipio de Anorí. Y allí la Policía Nacional localizó a los 4 delincuentes y ofrecieron resistencia y fueron eliminados los 4. Parece, porque está en investigación todavía, que uno de los 4 era miembro del ELN, lo cual corroboraría una versión del gobernador de Antioquia, o por lo menos le daría un poco más de claridad respecto a la autoridad de las FARC en este atentado terrorista. Por el contexto, es un hecho que merece un análisis muy completo y unas reflexiones respecto a la paz del señor Petro. Entremos en materia para analizar mejor este asunto. ¿Cómo podríamos describir ante nuestra nutrida audiencia la importancia geoestratégica del municipio de Campamento, Antioquia? Bueno, el municipio de Campamento, Antioquia, está ubicado en una subregión de ese mismo departamento que se llama la subregión norte, que la integran, entre otras, que es aquí en el centro norte de Antioquia. Aquí estamos viendo en el mapa. Ese, esa subregión la componen, entre otros, el municipio de Santa Rosa de Osos, muy conocido, Angostura, Belmira, el mismo Campamento, Carolina del Príncipe, otro municipio muy conocido, además por su belleza, Entre Ríos, que es un municipio muy quebrado y queda en medio de 2 ríos y por eso lo llaman Entre Ríos, Gómez Plata y Tuango, que ha sido característicamente el municipio más vulnerable a la violencia del norte antioqueño, ya que sale hacia el nordeste y hacia el noroccidente de Antioquia y las sabanas de Córdoba. San Andrés de Cuerquia, que es un municipio pequeño que también, a pesar de su gran productividad agropecuaria, ha sido blanco de la violencia por muchos años. Toledo, Valdivia y Yarumal, por citar algunos. Y desafortunadamente todos los municipios que hemos nombrado allí, que no son todos los 17, han estado afectados por hechos de violencia históricamente. El departamento de Antioquia, como lo vemos y lo hemos repetido, está ubicado en el noroccidente de Colombia y une a Colombia con el mar Atlántico y con el centro del país. Una carretera diagonal desde el Golfo de Urabá hasta el norte de Cundinamarca, hecha como una autopista de alta velocidad europea o estadounidense, podría unir en 6 horas, con un tren de alta velocidad en menos de 6 horas, a la costa atlántica con la capital de la República por esta zona. Es uno de los proyectos que a largo plazo algún día tendrá que hacerse, venciendo la compleja geografía. Pero volviendo al tema, esta
subregión norte tiene una importancia geoestratégica capital porque sale hacia los llanos de Córdoba, sale hacia el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, sale hacia el valle del Magdalena Medio, en la parte más alta y donde comienza a formarse el Bajo Magdalena, tiene muy corta distancia realmente con la capital de Antioquia, que es Medellín. En hora y media, 2 horas, se podría estar allí. Generalmente gastan 2 horas y media, pero es por los problemas que todavía hay en la vía. Sin embargo, con la pujanza antioqueña eso se puede resolver más fácilmente. Eh, Como dice aquí mismo en la información, limita con el nudo del Paramillo, que es una región fundamentalmente estratégica para la geografía, la geoeconomía, la geopolítica y desafortunadamente para la presencia de grupos criminales. Eh, los límites con el departamento de Córdoba están matizados entre la cordillera y las sabanas de la riqueza inmensa que tiene ese departamento. Y también, como ya lo explicamos, está muy cerca de Medellín porque limita por el norte, por el sur, corrijo, con el área metropolitana del municipio o la zona mm, del propio municipio de Medellín, que es tan poderoso en su influencia geopolítica y geoestratégica. Entonces, esta subregión es muy clave en el desarrollo antioqueño en todos los sentidos, además que esté enclavada sobre la cordillera central, que es la que prácticamente le da todo el mote del departamento de la montaña a, a Antioquia, que es su capital Medellín, la ciudad de la montaña, ya que solamente los separa en algunos tramos el río Cauca, que es el límite entre varios municipios, para formar la cordillera central. Una riqueza geoestratégica y geopolítica valiosísima que los colombianos no entendemos. Y estas fotos nos muestran los contrastes que tiene el municipio de Campamento. Es icónico los sábados y domingos ver en el poblado estas figuras que ya prácticamente están en proceso de desaparición en nuestra geografía colombiana, y es la mula o el mulo utilizada para la carga con todos sus aperos y aditamentos, como el rejo de cuero doblado que usan los campesinos todavía para la vaquería y para la carga, el, la chiva con su capacete enorme donde se ven racimos humanos y racimos de productos muy pintorescos los fines de semana moviendo los productos, la riqueza hídrica de cascadas y de espectáculo que tiene este municipio sobre la cordillera central, vamos ahí, que son balnearios naturales donde se puede disfrutar aguas de las mejores temperaturas para hacer turismo en familia, y desafortunadamente en los pliegues de la cordillera afectados por la deforestación y la siembra de cultivos de coca. Aquí vemos una foto de los soldados erradicando coca en un área más o menos grande que los narcotraficantes de las FARC y brazo armado del Partido Comunista han incrementado en toda la zona, no solamente en campamentos, sino en todos los municipios. Una tristeza porque primero dañan un ecosistema que se ve que es muy fértil e importante. Segundo, coadyuvan a la deforestación y por ende a los deslizamientos de tierra, ya que vemos por la naturaleza de estos cañones que mientras donde hay cascadas es zona de roca fuerte, aquí el territorio es muy deleznable y va produciendo la erosión, afectando los cursos de los ríos o de los cursos de agua que hay en los pliegues, infectándolos fuera de eso, afectando el ecosistema y ocasionando afectaciones al clima. En síntesis, un municipio ubicado en un lugar de un valor de todos los sentidos, pero la violencia lo que hace es traer más problemas y no soluciones a una riqueza histórica y cultural, como aún se puede ver en la mula y la chiva con su capacete y los campesinos todavía con botas, en el contraste de unos pueblos que ya tienen aspecto
ciudad en algunos negocios y en esa orgía de construcciones que hay de ladrillo a la vista con construcciones antiguas en los centros de estos poblados. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el canal de televisión Caracol el drama de los policías atacados con un dron de narcoterroristas de la cuadrilla 36 de la FARC en el municipio de Amalfi en agosto del 2025? ¿Qué pasó aquí? No se oye, no sé por qué. Perdón. Vamos a ver qué pasó con esto, porque hay un problema de sonido ahí, algo raro pasa. Sí, a ver, lo miro. Esto, no sé qué está pasando. Parece que ya. Le estamos escuchando, mi coronel. Sí, es que el video perdió el sonido. Voy a ver si lo localizo por otro lado y lo ponemos porque es un video importante, pero quedó sin sonido aquí, no sé qué problema técnico se nos presenta. Algo raro que no estaba previsto, un imprevisto. Está como lento el internet. Ah, qué vaina, hombre. Está pegado el reproductor, no sé por qué. Vamos a ver si ahora sí, vamos a ver si ahora sí lo toma. Entre tanto, el patrullero Diego Herrera es uno de los 4 policías que sobrevivió al ataque de las disidencias en Amalfi, Antioquia, y desde Chicoral, en Tolima, habló con Noticias Caracol, nos contó cómo se salvó en medio de este trágico momento. Y entre tanto, en Medellín hubo un sentido homenaje para los uniformados asesinados. En medio del amor de su familia, el patrullero Diego Alejandro Herrera recuerda una y otra vez el ataque que sufrió junto a sus compañeros del grupo antinarcóticos y no duda en decir por qué está vivo. Yo considero que es un milagro de Dios, más que un milagro son las oraciones de mi familia, que siempre han estado orando por mí, ya que las oraciones son únicas, son muy sagradas. Dios verdaderamente hizo un milagro en mí. Diego Herrera es un guía canino y junto a su perro Telmo revisaban el área antes de que ingresaran sus compañeros cuando fueron atacados. A su rescate llegó un helicóptero y minutos después ocurrió la tragedia. A lo cual tan pronto yo subo con mi perro, siento un estruendo, siento un sonido demasiado fuerte. Solamente recuerdo cerrar los ojos y decir: Dios mío, protégeme, sálveme. Y ya cuando tomo conciencia de sí mismo, estaba fuera del Black, estaba herido, estaba en una zanja, una trinchera que superaba mi altura y el anchor. Desde su casa agradece a Fabio Gallego, que lo rescató y lo llevó hacia un lugar seguro, pero en su mente mantiene el recuerdo del capitán Merchán, que murió en el lugar. Sacó una hermosa fotografía, 3 fotos exactamente, una grande, una mediana, una pequeña, de su hermosa familia, de sus hermosas hijas, de su mujer, que nos dijo: por estas personas yo voy a salir de acá, y ese fue un motivo de felicidad. La gobernación de Antioquia rindió un sentido homenaje en memoria de los 13 policías asesinados a través de sus familiares, quienes recibieron la orden al mérito antioqueño. Y justamente en Antioquia no paran los ataques a la fuerza pública. En las últimas horas un soldado fue asesinado en medio de combates. Alfonso Cárcamo, cuéntenos qué fue lo que pasó, qué dicen las autoridades. Daniela, y es que, mire,
Ayer, mientras en la gobernación de Antioquia se rendía homenaje a estos 13 policías asesinados en Amalfi, nordeste de Antioquia, pues otros soldados en el municipio de San Andrés de Cuerquia estaban intentando desactivar un presunto cilindro bomba que habría puesto las disidencias de las FARC en esta zona del departamento, en la vía que comunica San Andrés de Cuerquia con el municipio de Ituango en el norte del departamento. Pues cuando estaban en esas labores empezaron combates por hostigamiento de estos miembros de las disidencias de las FARC y allí fue asesinado el soldado profesional Sneider Pineda Solarte. Durante esta acción militar, los soldados fueron hostigados e inmediatamente se inició un combate contra integrantes de este grupo criminal. En este hecho, lamentablemente, fue asesinado nuestro soldado profesional Sneider Alejandro Pineda Solarte y otros 2 más resultaron heridos. Los soldados afectados fueron evacuados hasta el hospital municipal, donde fueron estabilizados por personal médico y posteriormente fueron trasladados vía aérea hasta la ciudad de Medellín. Los otros 2 soldados heridos, uno se encuentra aquí en la clínica Las Américas, donde nosotros estamos en estos momentos, está en delicado estado de salud, según el reporte que nos entregaron hace pocos minutos, y el otro se encuentra en la 4ª Brigada. Entre tanto, hay que decir que la gobernación de Antioquia está sindicando a un hombre conocido con el alias de Primo Gay, disidente de las FARC, que habría estado detrás de este último ataque. Por él están ofreciendo hasta 100 millones de pesos. Gracias, Alfonso. De Medellín pasamos ahora a Popayán, porque 4 soldados que figuraban como... Bueno, entonces sigamos. ¿Por qué los narcotraficantes y terroristas de la cuadrilla Darío Castro Ramírez del ELN se autoadjudicaron en la masacre de los 13 policías en el municipio de Amalfi, Antioquia? Bueno, vamos a ver aquí un segundo. Regresamos a las ayudas. ¿Qué pasó ahora? Me está enredando esto hoy. Ya. Vamos a ver. Un segundo que aquí se está enredando hoy la tecnología. Vamos. Bueno, en primera medida vamos a ver nuevamente el video en el que con el mayor cinismo y con la mayor crueldad los narcotraficantes de las FARC celebran, inclusive se escucha la voz de un sujeto con acento venezolano, celebran la masacre de los policías en el municipio de Amalfi. Escuchémoslo y luego luego complementamos con la respuesta a su pregunta. ¡Señor, hijo de puta! ¡Coronamos, coronamos! ¡Coronamos, viejo, coronamos! Mire, la rapa cuando cayó, mire. Coronamos, coronamos, viejo, coronamos. Puta, estuvo buena. Eso voló los trapitos para lo alto. Hola, hola. ¿Qué? Coronamos, ahí lo que tenemos trabajado. Bien. Citaciones, no joda, para que sientan esos malparidos. Como se nota por el acento de los tipos, no es un acento antioqueño. Tiene inclusive algunos de los que hablan un acento muy venezolano. Resulta que con ese video, que lo circularon los mismos terroristas de las FARC, la inteligencia militar rápidamente identificó que el hecho lo han perpetrado terroristas de la cuadrilla 36 de las FARC, encabezada por alias Calarcá, miembros de la misma cuadrilla que fueron sorprendidos unos meses antes por el ejército también en el departamento de Antioquia y no muy lejos de allí, en una camioneta de la UNP con armas, dinero en efectivo en alta cantidad, coca, ya procesada cocaína y oro. Y que el señor Petro puso el grito en el cielo que se le estaban dañando su paz y puso al ejército para hacer un show y llevar a los terroristas al batallón Pedronel Ospina, y al otro día la fiscal de Bolsillo los dejó libres, y a pesar de todo lo que se les encontró, no hubo ninguna acción penal
y entre ellos iba el tal Calarcá, que es el jefe de todos esos terroristas. Resulta que el gobernador de Antioquia, el señor Andrés Julián Rendón, ha sido muy claro, ha sido directo contra los terroristas y publicó en su cuenta de X que las pruebas no mentían y que la tenían los investigadores, que no podían torcer la información, que quienes habían asesinado a los soldados y derribado el helicóptero Black Hawk eran terroristas de la cuadrilla 36 de alias Calarcá, pero que el ELN estaba buscando lavarle la imagen, ya que este narcotraficante, a pesar de la cantidad de crímenes que ha cometido, sigue contando con la extraña y oscura connivencia del señor Petro, quien se le presta por medio de su negociador de paz, el tal González Pozo, para mentirle al país y decir que han sido otros bandidos y que estaba en averiguación. Eh, para que Petro no saliera con esa farsa, el gobernador de Antioquia se mantuvo en la raya y los medios de comunicación le escucharon sus versiones y las corroboraron por otros medios y quedó absolutamente claro que es el mismo bandido del tal Calarcá a quien el señor Petro le ha dado tantas gabelas. No se sabe por qué, pues él era inicialmente muy amigo del señor Iván Mordisco y pelearon por negocios de narcotráfico. Y entonces desde entonces Petro ha hecho una tarea consistente en enfilar todas las baterías contra Mordisco y contra Calarcá. Siempre mira para otro lado y habla de que la paz no se puede acabar. Y ahí vimos al descriteriado sujeto Oti Patiño el lunes, cuando estudiamos hace 2 días el caso de los soldados que les prendieron fuego vivos, diciendo que eso no importaba, que lo importante era la paz. Pues algo raro hay que con la segunda Marquetalia, a la cual pertenecen los que incendiaron los soldados, y con el señor Calarcá, Petro es débil, laxo, arrodillado. En cambio, con Iván Mordisco, que le dijo públicamente que él le había dado dinero para la campaña de la reelección, o de la elección mejor, a ese sí lo ataca y a ese lo trata de narco y de traqueto y de traidor. Algo o mucho raro hay ahí que está por aclararse. Adelante. ¿Quién era el narcoterrorista Olmedo Valencia Zapata, alias Guillermo de la FARC? Guillermino, alias Guillermino. Lo vemos en la foto. Usaba los nombres de Jorge Iván Solano y otros alias. Salazar, perdón, Jorge Iván Salazar. Pero finalmente fue identificado con su propio documento de ciudadanía como Olmedo Valencia Zapata, de 31 años de edad, por más de 15 de experiencia en el grupo narcoterrorista, formado a imagen y semejanza de los narcotraficantes y terroristas Pastor Alape y Timochenko en el área del Magdalena Medio, el nordeste antioqueño, cuando estos criminales dirigían las cuadrillas de esa región. Este delincuente, como ya lo dijimos, entró desde prácticamente niño a la guerrilla y fue haciendo carrera alrededor de su formación criminal. Es otro de esos terroristas que supuestamente firmaron la paz con el señor Santos y que muy rápidamente, por el afán del narcotráfico y las pugnas internas dentro de las cuadrillas de las FARC y el Partido de los Comunes, se integró a los grupos de Gentil Duarte. Y ya sabemos que Gentil Duarte inició con un grupo muy grande en el cual estaban Iván Mordisco y Calarcá del mismo lado. Pero por una repartija de oro entre Calarcá y Mordisco se abrieron en dos grupos y este delincuente se quedó con los grupos de Calarcá. Los grupos de Calarcá son muy amigos del ELN y de la narcodictadura de Venezuela. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales el señor Petro no tiene la misma vehemencia contra los grupos de Calarcá que contra los de Iván Mordisco. Este delincuente se quedó allí en la zona y fue asumiendo posiciones de jefatura hasta llegar a ser prácticamente el segundo cabecilla de la cuadrilla 36
que tiene un largo historial en todos estos municipios del norte antioqueño y del nordeste. Como se han dedicado al cultivo, la explotación de laboratorios y el comercio de coca con los carteles mexicanos y con los carteles que delinquen en la costa atlántica colombiana para sacarla por distintas regiones hacia el exterior, incluido el nudo de Paramillo, hace parte de la estructura del negocio del narcotráfico de estos bandidos. Este delincuente se convirtió en el dolor de cabeza de los moradores de la región y también lo conocen mucho como alias el Zarco, o lo conocían porque era un sujeto de ojos claros. El gobernador de Antioquia ha sido muy vehemente contra estos bandidos, resaltando especialmente la presencia en Amalfi y Anorí. Pero como vemos por el mapa, ellos se mueven en toda la región del norte de Antioquia y de hecho la operación ya no fue en Amalfi, donde ha cometido el asesinato de los policías, sino cruzando hacia el occidente de Amalfi por la parte meridional de Anorí, se llega a la parte oriental de Campamento, del municipio de Campamento, y allí era donde se encontraba refugiado en una guarida, pero los agentes de inteligencia le habían interceptado el celular. De hecho, el mismo video que publicaron inicialmente permitió alguna trazabilidad para llegar al origen de ese teléfono que envió la información inicial, y de ahí se armó un trabajo de especializados en inteligencia hasta ubicar con inteligencia técnica el lugar donde se encontraban los bandidos. Se hizo una incursión táctica terrestre de la Policía Nacional y efectivamente los localizaron en una guarida, en una finca. Cuando los terroristas fueron a oponer resistencia, fueron eliminados 4. Pero está en investigación y aún no ha quedado claro si uno de los 4 era del ELN, lo cual corroboraría la versión del gobernador de Antioquia, que estaría el ELN haciéndole un favor a estos terroristas y que están en plena comunicación por el negocio del narcotráfico y que utilizan la debilidad de carácter del señor Petro y sus delegados de paz con el fin de hacer lo mismo que hizo el terrorista El Tornillo Lozada, autoatribuyéndose el asesinato de Álvaro Gómez, cuando todas las pruebas indican que fueron los narcos de otros carteles en contubernio con dirigentes políticos que querían sacar del juego al señor Gómez. Y como esos terroristas todavía viven, los que dirigieron los narcos y los políticos implicados, entonces lo mejor era lavarle la imagen y decir que han sido las FARC, que no les iba a pasar nada en la JEP. Probablemente aquí también, como necesitaban que el grupo del tal Calarcá siga en conversaciones y dilate y le abra espacios al ELN, es más fácil decir que fueron los del ELN y después, cuando ya venga la conversación de paz, que ya han lavado la imagen de las FARC, decir que les prueben que ellos no estuvieron ahí. Todo eso es posible con estos bandidos. Adelante. ¿Cómo relató el canal Caracol de Televisión los hechos relacionados con la baja de 10 terroristas de la cuadrilla alias Iván Mordisco en marzo de 2025 en el suroriente de Colombia? Pues ocurrió una operación de las tantas que ha hecho las fuerzas militares en persecución de estos bandidos. Y esa operación condujo a demostrar una vez más que la pelea entre Mordisco y Calarcá es por temas del narcotráfico, y allí quedó claro que mientras el gobierno persigue con mucha insistencia y le ordena a las fuerzas militares y les permite, porque el señor Petro es enemigo de que el ejército ataque a los bandidos, en este caso sí les permite que ataquen a los bandidos de Mordisco, queda demostrado que la intención es quitarle enemigos a Calarcá, no tanto que las fuerzas militares combatan a los terroristas. Y le pasa lo mismo que le pasaba a Sarkozy cuando Gaddafi dijo que le ha dado 50 millones de dólares para la campaña al presidente francés. A Petro le pasa algo similar. Cada vez que Mordisco dice
que le dio plata para su campaña, pues le produce escozor, que insiste que es un traqueto, que es un narco, que no es guerrillero, que abandonó los principios revolucionarios, pero ¿qué habrá detrás de eso? El tiempo lo dirá. ¿Cómo fue el homenaje del gobierno de Estados Unidos a los 13 policías masacrados por la FARC en Amalfi en agosto de 2020 del 2025? Pues el director de la policía viajó a Estados Unidos y allá unas entidades oficiales eh, que estaban en desarrollo de una conferencia internacional para el control de drogas ilícitas en el hemisferio, hicieron una especie de homenaje público en el cual resaltaron los nombres y los hechos ocurridos en Amalfi, en la cual perdieron la vida inicialmente 12 agentes y finalmente en un hospital el oficial de la policía que comandaba las tropas, el capitán al que se refería el patrullero contando la tragedia que vivía en el momento en que estaba perdiendo la vida, el capitán Francisco Javier Merchán Granados. Fue muy sentido ese homenaje y todos los asistentes a esa conferencia internacional manifestaron su solidaridad y expresaron su repudio total al narcotráfico y a los bandidos de las FARC y del ELN, que no solo se lucran de ese negocio criminal en Colombia, sino que asesinan a cientos de colombianos permanentemente por sostener su negocio oscuro y letal. ¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía antioqueña ante el dantesco crimen de los 13 agentes de la policía masacrados por la FARC en el municipio de Amalfi el 21 de agosto del 2025? Comenzando por el gobernador de Antioquia, el señor Rendón, se publicaron muchos mensajes en los medios de comunicación, tanto mensajes particulares como oficiales. La gobernación organizó una ceremonia muy sentida, causó mucho impacto dentro del país. Fueron llevados todos los familiares cercanos e inmediatos de los policías asesinados y se les otorgó la condecoración de la gobernación de Antioquia en memoria a estas personas que entregaron su vida. El gobernador fue vehemente en decir y resarcir que desde su gobierno y desde el departamento de Antioquia como entidad del orden territorial se mantendrá permanentemente el apoyo institucional a las fuerzas del orden e instó una vez más a la ciudadanía a denunciar la presencia de estos criminales y a repudiar y rechazar cualquier acción que hagan. Fue acompañado por todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, gremiales. Fue una muestra de solidaridad total de la sociedad antioqueña con la fuerza pública y el recuerdo permanente que este departamento ha sido el departamento bandera en el respaldo a la institucionalidad, lo cual no le gusta mucho al señor Petro, que es lo que quiere escuchar es, en lugar de que se hagan honores a los policías asesinados, se le den espacios a los pobres terroristas, que es que son familia pobre y como no tienen nada más que hacer, se metieron de bandidos y que la culpa la tienen los ricos. En Antioquia, al contrario, se le canta la tabla al que es y eso le produce escozor a este sujeto que tenemos en la presidencia de la República. ¿Cómo se desarrolló la operación de combate de contraterrorismo rural de la Policía Nacional que culminó con la baja de 4 narcoterroristas de la cuadrilla 36 de la FARC en el municipio de Campamento, Antioquia, identificados plenamente como algunos de los criminales que masacraron a los 13 policías unas semanas antes en el municipio de Amalfi? Una vez producida la masacre y que comenzó a circular ese video asqueante que vimos hace un rato,
de los terroristas celebrando, con la información que ya existía y con la que se recabó en el lugar, que también se consiguió información, más testimonios de terroristas desmovilizados, interceptaciones de comunicaciones de los delincuentes y el trabajo paciente y constante de la Policía Nacional investigando y averiguando y del ejército, se logró establecer que los bandidos se han dividido en varios grupos después de cometer el hecho y que el tal Guillermino se había desplazado con unos bandidos de su seguridad hacia la parte oriental de campamento, cruzando la zona montañosa del municipio de Anorí. Había huido de la zona, pero estaba ahí planeando nuevos actos terroristas y dirigiendo acciones de su cuadrilla. Entonces se comenzó a redotear la información, a conseguir los datos y se organizó una incursión táctica terrestre sorpresiva. Se rodeó la vivienda. Cuando los bandidos fueron conminados a entregarse, respondieron con fuego, cayeron 3 criminales. Inicialmente se decía que Guillermino y alias Esarco eran 2 por aparte, después se estableció que no, que era el mismo y otros 3 diferentes, y entre los otros 3 diferentes había una mujer, que parece que era la concubina de este terrorista. También se aclaró que este hecho había ocurrido en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento, Antioquia, que los bandidos hacían parte de la cuadrilla 36 de la FARC que dirige Calarcá, no Mordisco, y que se tenían todas las pruebas de que eran los que habían participado en el asalto de del helicóptero en el cual murieron los 13 policías. También se resaltó esta vez que este criminal, el tal Guillermino, lo había enviado Pastor Alape en su momento, ahora honorabilísimo senador, y Adalid de la Moral, lo había enviado a enviar a recibir cursos de explosivista y de sicario, pistolero, o, experto en plan pistola en las guaridas de las FARC en el departamento del Meta, y allí ha regresado a Antioquia a cometer este tipo de delitos. Era experto en instalar campos minados contra las tropas y contra los campesinos. Tenía un extenso prontuario de crímenes contra la humanidad y estaba siendo buscado ya por Estados Unidos por temas de narcotráfico y envío de coca a ese país. Como vemos, una operación muy exitosa y un golpe contra un angelito de esos que tiene el mismo ADN y las mismas características de la mujer de Tiro Fijo, Pastor Alape, Timochenko, de Victoria Sandino y de los demás terroristas que ahora son honorabilísimos senadores y padres de la patria en el Congreso de la República. ¿Cuál fue la razón para que el gobernador de Antioquia fuera seco, firme y directo ante Gustavo Petro con ocasión de la muerte de alias Guillermino? Este sujeto, Gustavo Petro, nunca oculta su defensa al narcotráfico y su defensa a los delincuentes. Cuando cayó este bandido, el gobernador de Antioquia fue nuevamente enfático y directo en decir que era de la cuadrilla 36 y que no se nos olvidara que es de las cuadrillas de Calarcá, las mismas que han asesinado soldados, secuestrado, asesinado policías, matado, robado y que a menudo aparecen en negociaciones con el señor Petro y que ha maniatado las fuerzas militares para combatirlo. Entonces el señor Petro, obviamente con su lenguaje grotesco y desafiante que tiene, salió a decir que Guillermino se equivocó de camino, que pensó en ser guerrillero como si ser guerrillero fuera un honor, imagínense, y se volvió traqueto y cuidador de cultivos ilícitos. Y en lugar de sindicar a la cuadrilla de Calarcá, se hizo el pendejo y dijo que era que había otros que desde el poder planifican ser bandidos y lo logran. Tal vez se estaba refiriendo a él mismo, ¿no? Lo cierto es que no cuestionó a Calarcá,
y por el contrario se puso fue a dar a entender que el gobernador de Antioquia era un bandido, y naturalmente el señor Rendón, que es de mucho carácter y de mucha claridad, le dijo la verdad. Le dijo que Guillermino era producto de su paz total, que eso era una farsa para los colombianos, y que no hiciera el de la vista gorda y hablara de Calarcá, porque Calarcá es el delincuente que está causando más delitos en Colombia, pero que curiosamente el señor Petro mira para otro lado. Reiteró el gobernador que la gobernación de Antioquia y la ciudadanía de Antioquia está con las tropas y no con los bandidos. Entonces, ese ha sido uno de los tantos rifirrafes que han tenido por distintos motivos, y desde luego el gobernador de Antioquia siempre mantiene su posición clara y directa frente a este sujeto descompuesto que tenemos en la presidencia, que reiteramos en cada escenario posible no hace sino defender a los narcotraficantes y a los criminales, ya que en su pasado militó en un grupo que estaba en las dos acciones, el narcotráfico y el crimen terrorista contra los colombianos, y parece que no se hubiera desmovilizado y que siguiera pensando así, ya como gobernante o desgobernante de los colombianos. Mi coronel, ¿por qué el FBI de Estados Unidos estuvo en Antioquia recabando información contra los responsables de la masacre de 13 policías en el municipio de Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025? Ese es otro de los puntos que tiene al señor Petro muy molesto con las autoridades de Antioquia. Resulta que en el viaje que hizo a Estados Unidos el alcalde de Medellín para interceder por la desertificación y para contarle allá a los dirigentes estadounidenses, a los congresistas y a quienes tienen que ver con la desertificación, que una cosa es el desgobierno y la corruptela que ha montado Petro y su sesgo proterrorista, y que otra cosa son las autoridades decentes que piensan en el futuro del país. Y en medio de todo ese viaje surgió algo que nadie había tenido en cuenta, y es que los helicópteros Black Hawk que tiene la Policía Nacional para operar contra el narcotráfico y el terrorismo no son propiedad de la Policía Nacional, son del gobierno estadounidense, y es el gobierno estadounidense el que prácticamente le suministra los apoyos, los repuestos y el mantenimiento con recursos de Estados Unidos destinados específicamente a eso. Entonces, de las cosas que se hablaron es que como se trata de un elemento de propiedad del gobierno de Estados Unidos y que fue destruido mediante un acto terrorista, se considera un ataque contra el pueblo de Estados Unidos, contra el país. Por ende, los señores del FBI vinieron a recoger toda la información posible que hay, a establecer las hojas de vida y los archivos que se tienen de los aparatos que están en comisión en la Policía Nacional, y lo más probable es que en breve una corte federal pida en extradición a los terroristas que han sido capturados por el mismo hecho, y eso pues obviamente tampoco le gusta al señor Petro, y menos ahora con la desertificación. Entonces esperemos que en breve habrá otro rifirrafe con Estados Unidos por eso, y esas son las razones seguramente por las cuales dijo antenoche que Estados Unidos nos daba limosna y que había que devolverles todo lo que tenían, y que íbamos a comprarle a otro vendedor todas estas armas y lo que usa la policía. Primero, como si hubiera el dinero, que no lo hay. Y segundo, como si comprar helicópteros y armas de fuego fuera como ir al supermercado a comprar papas o arroz. Entonces, además de ignorante, ideologizado, es un peligro para la seguridad nacional de Colombia este señor desde la presidencia de la República, porque hay convenios y hay unas caracterizaciones de esos apoyos que se reciben, y estos bandidos de las FARC no contaban con que el helicóptero que destruyeron, donde asesinaron los policías, no es del gobierno colombiano, sino del gobierno de Estados Unidos, y allí las cosas cambian de color y de cariz, y podemos esperar en cualquier momento una orden de extradición del señor Calarcá
y eso sí lo pondría en calzas prietas al señor Petro, ya que no puede negociar con un narcotraficante que está pedido en extradición o rebelarse contra Estados Unidos y decir que no lo extradita, algo que genera muchas más fricciones de las que ya hay. Adelante, mi coronel. Con reverencia, y rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de los 13 agentes de la Policía Nacional asesinados por los narcoterroristas de la cuadrilla 36 de las FARC en el municipio de Amalfi, Antioquia, el 21 de agosto de 2025. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalle hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos, en particular hoy, con el hecho en que alias Iván Mordisco siga engañando a los colombianos en compañía de sus cómplices? Se publicaron ayer unas cifras que son interesantes, nos demuestran que aquí hay mucho de oscuridad y poco de claridad. Y haciendo una cotejación con los datos que manejan los gremios de la producción, mientras hay casi 200.000 hectáreas sembradas en papa, 250.000 en yuca, 110.000 en banano, 41.000 en mango y 27.000 en piña, por mencionar algunos datos de la producción agropecuaria. Hay casi 300.000 hectáreas sembradas en coca. El titular es triste, lacónico y desmotivante en el diario La República, que es el principal diario económico del país. Y nos dice entonces que mientras en Colombia se cultiva más coca que estos productos tradicionales de nuestra agricultura atávica, los terroristas están financiándose con ese economía ilegal, con la venia y el contubernio del desgobierno de Petro, que además no hace sino defenderlos de todos los escenarios internacionales, y que por esa razón nos aplica una sanción fuerte, el gobierno de Estados Unidos desaplicándonos, y él sigue empeñado en que él es la víctima y que él ha hecho mucho en la lucha contra el narcotráfico. De remate, el mismo medio publica una información aterradora. En los 6-7 años que lleva de legitimación del terrorismo, la JEP se ha gastado la bicoca de 3,5 billones
de dólares, o sea, millones de pesos, de dólares no, sino de pesos, de pesos. 3.5 billones de pesos. Con ese dinero se hubieran construido una gran cantidad de obras, se hubiera ayudado a generar mucho empleo y se hubiera incentivado la economía y no tendríamos esa vagabundería de ese tribunal de bolsillo que está solamente legitimando terroristas y buscando cómo crucifican militares y policías que hayan cometido algunos delitos que deberían estar siendo juzgados es por la justicia penal militar y no por ese tribunal espurio que nada más en el último año le sumaron la bicoca de 740.000 millones de pesos de esos 3,5 billones dedicados dizque a gastos de funcionamiento. O sea, ¿cuánto dinero ganan todos estos sinvergüenzas por estar legitimando a las FARC y crucificando al país? Es increíble, pero eso nos lo publican esos datos en el diario más importante de economía, que es La República, y que debería ponernos a pensar, y de lo cual es que se deberían estar manifestando todos esos candidatos que dicen salvar al país, pero como ni les importa, sino lo que andan es buscando votos y que los elijan, seguimos en el mismo carnaval. Entonces, mientras la oposición ande por allá en las nebulosas, pensando en lo suyo, Petro sigue conestando y en connivencia con quienes le ayudan al cuento de la paz total y un tribunal de bolsillo favoreciendo a los terroristas que han cometido los peores delitos y hasta diciendo que los condena simbólicamente por el secuestro, mientras que a ciudadanos del común les salen unas condenas grandísimas por delitos que son muchísimo menores a estos actos. Eso que nos indica en síntesis que de paz no hay nada y que jamás el señor Petro le traerá nada positivo a Colombia. Sigamos con su comentario de hoy. Gracias, mi coronel. Comentario del día de hoy está más en la dirección de los motivos ideológicos de esta guerra insensata que acabamos de presentar y analizar en el día de hoy. Los grupos terroristas en Colombia siguen demostrando el daño histórico que durante más de 60 años le han causado el comunismo al país. Las teorías marxistas han sido inculcadas en la mente, de los colombianos, sosteniendo la ideología de que existe una clase explotadora por parte de los empresarios e inversionistas sobre la clase laboral y operativa. Y que esto ha sido una injusticia inaceptable a pesar de que en la medida en que esta confrontación en algo ha permitido el mejoramiento en la calidad de vida, aunque se sigue pensando en forma retrógrada y errada para impedir las condiciones mínimas necesarias según el significativo desarrollo económico y social que necesitamos. Es decir, que hemos progresado pero muy lentamente, demasiado poco para lo que hubiéramos podido hacer. De tal manera que el país ha estado circulando como corcho en remolino alrededor de un círculo vicioso donde no se logra salir, porque la confrontación se justifica en esa imaginaria explotación, pero al mismo tiempo la confrontación no permite crear condiciones favorables para crear el desarrollo que se pretende lograr. Porque para el progreso se requiere capital de inversión, pero este capital solo se puede lograr cuando hay excedentes y utilidades que permitan el ahorro, y con ellos la reinversión necesaria para crear fuentes de trabajo que a su vez entren en una espiral creciente de progreso y avance económico. Es decir, la confrontación es al mismo tiempo la generadora de los obstáculos del progreso que tanto queremos lograr. Por lo tanto, la situación requiere un cambio de mentalidad, que es muy difícil de romper, cuando al mismo tiempo existe un sistema educativo que adoctrina las mentes para no pensar de otra manera diferente a la del simple choque constante y fanático y sistemático entre la misma población. Es decir, en una no declarada guerra civil insensata. De tal manera que se requiere un cambio total de educación para que a su vez haya una transformación mental ideológica en la colectividad del país.
porque mientras el sistema educativo está en contra de buscar este progreso, será imposible encontrar la salida y continuaremos en permanente círculo vicioso en el cual hemos estado atrapados durante tantos años y que acabamos de exponer. Y la única manera de cambiar el sistema educativo es hacia una educación privada que sea eficiente, eficaz y efectiva, realmente profesional, con funcionarios que deseen el bien nacional y que enseñe el espíritu ganancioso y positivo y triunfador dentro de las mentes jóvenes para las nuevas generaciones. Abandonando, por supuesto, el viejo concepto de que las cosas nuevas y mejores solo se consiguen destruyendo totalmente el pasado para supuestamente lograr un mejor futuro. Futuro que por lógica es imposible de construir si no se tienen y se consideran los principios fundamentales que ya se han logrado durante muchos años anteriores. Porque es que ningún edificio puede construirse sin bases y sin fundamentos, y queriendo partir simplemente desde el aire. Porque lo correcto es construir para mejorar, pero nunca destruir lo que ya se ha hecho, porque eso es retroceder y es atraso. Concepto fundamental que el sistema educativo nacional no ha sido capaz de superar y de entender. Y la solución está en tener un sistema educativo privatizado, porque también es cierto que al Estado le es imposible supervisar y mantener bajo control un monstruoso, paquidérmico y pesado sistema educativo que se resiste al cambio con un pensamiento totalmente antipatriótico, obstinado en perjudicar al pueblo colombiano. Y además, con empleados temporales de 4 años no más, que no tienen tradición ni historia ni antecedentes para ejercer una auditoría y una supervisión realmente efectiva. Y razón por la cual los grupos terroristas adoctrinados por el comunismo seguirán engañando al pueblo ignorante, que es como quieren mantenerlo, para poderlo dominar y controlar y someter, conduciéndolo al crimen y al delito con la fuerza de las armas. La solución es más de mentalidad que de acción de fuerza, lo que es solo propio dentro de los pueblos que se han dedicado a querer vivir de la ignorancia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Su enfoque sobre la educación es muy interesante de analizar porque desde las instancias de los sindicatos oficiales se ha promovido durante más de 6 décadas este terrorismo comunista y han sido muchos los docentes de izquierda artífices de que estos grupos criminales crezcan, ya que desde las aulas se han dedicado a multiplicar la ideología de odio y estos jóvenes salen de ahí derechito para la juventud comunista y de ahí para las FARC o el ELN, y esto es de larga data y no es ni un dato menor ni una suposición. Está probado que hay mucho docente que ha estado metido con los grupos terroristas y ha sido facilitador de que los jóvenes terminen allá. Entonces sí requiere una revisión y lo mismo que usted decía, sin desarrollo es imposible que haya paz. Y mientras no haya desarrollo, los comunistas siempre tendrán el cuento de que son víctimas, de que hay una lucha de clases y se vuelve un círculo vicioso que no tiene arreglo y por más de que les firmen 297 páginas de arrodillamiento en La Habana y luego lleguen los señores Marta Lucía Ramírez, Uribe Vélez y Maldonado, Ordóñez Maldonado le agreguen otras 13, eso no va a resolver el problema. Y tanto politiqueros de todas las vertientes descompuestos como comunistas seguirán haciéndole daño al país y tendremos este escenario de diálogos y diálogos y será una cuestión eterna, eso sí, teniendo en cuenta que el comunismo cada vez gana más y la institucionalidad pierde más. Esta noche tendremos un nuevo análisis geoestratégico de análisis, de comprensión, de reflexión de las dinámicas de la geopolítica mundial para continuar con nuestra tarea de formar pensamiento de estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.